¿No hay camarita? Vamos, uno, vamos todavía. Dos. A ver el resto de los que tienen cámara. Yo sé que cuesta poner la cámara, porque uno en el medio que está en la clase hace otras cosas. A veces sí, me cuesta que... Pero bueno, nada. Bien, ¿cuántos son en general? Más o menos los que están, 2, 4, 6, 7, 8 son. Un poquito más. Uno más. Bien. Sí, entre 8 y 9. Entre 8 y 9, bueno, entonces si estamos bien, no esperamos por las dudas, hago una breve... ¿Se escucha bien? Bien, no, entonces me voy a sacar los auriculares. ¿Ahora? ¿Se escucha bien? Bien. Bien, les cuento. Hoy vamos a ver algo de normativa ambiental, y antes de que pongan caras de que la legislación no es lo mío, yo les voy a decir que yo no soy abogada, primero y principal. Entonces hago esta salvedad para comentarles que la idea de ver normativa tiene que ver con la idea de ver la legislación tal y cual la necesitamos usar como profesionales, ¿sí? Entonces, es un marco jurídico que por supuesto ustedes, de acuerdo al ámbito que se desarrollen, van a encontrar y van a necesitar conocer un poco más la legislación, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver si Horacio quiere decirles algo. Hola Horacio, ¿cómo estás? Hola Rosana, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo andás? ¿Bien vos? Bien, bien. Todo bien, bien. ¿Querés comentarles algo o sigo con la clase? Como quieras. No, dale. ¿Ya ¿No? empezaste? Dale. Sí, no, recién les estaba comentando un poquito el tema de la normativa ambiental. Estaba haciendo una introducción hasta que entraran todos. Perdóname, ¿tenés clase? Esta es la última, ¿no? Termina, o Esta es la la semana que primer viene. clase mía. O vos Sí, te toca, o vos no, digo, el cuatrimestre termina la semana que viene. la semana que viene. Sí. Por eso tenés esta clase y la otra. La otra de Mariana. Ah, bien. La otra de Mariana. Yo les doy normativa ambiental y después empiezo con la parte de residuos en el segundo cuatrimestre. Ah, bien. Buenísimo. No, yo ninguna Bien. intervención. Dale nomás. Dale entonces. Bien, les decía, vamos a ver el tema de la normativa ambiental, por supuesto que hay mucho más de la que podamos, que yo les pueda indicar hoy, solo que vamos a hacer referencia a normativa que es de uso profesional. Digamos, de cómo uno necesita utilizar la normativa cuando se desempeña en el ámbito profesional. ¿Ustedes ya tuvieron legislación? Yo por mi parte todavía no. No, profe. Todavía no. ¿Qué carreras son? De construcción, bien. ¿Y el resto? Sí, ingeniería mecánica y tuve legislación. ¿Y Claro, creo que es orientada de a qué? quinto. Bien. Bien. Bueno, en realidad lo que vamos a hacer es ver un poco el marco normativo nacional, el marco normativo provincial. Por supuesto, como les dije, voy a hacer una mera mención, porque imagínense que cada uno de los temas tiene mucha normativa a la que hacer referencia, tanto nacional, provincial y local, y un poco entender cómo es esto de la normativa nacional, la local, y cuál es la que tengo que aplicar de acuerdo a la actividad que vaya a realizar. Comparto pantalla. ¿Se ve bien? Sí, se ve. Bien, perfecto. Bueno, vamos a ver un poco, como les decía, vamos a comenzar un poco con el marco normativo nacional y qué es lo que nos da el marco de la legislación a nivel nacional. Siempre, por supuesto, es la Constitución Nacional, ¿sí? Con la reforma, nosotros tenemos, bueno, el artículo 41 y el 43, que son los que hacen justamente mención a la cuestión ambiental, valga la redundancia, ¿sí? El artículo 41 habla de daño ambiental, ¿sí?
dice que los habitantes gozan el derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. Y tienen el deber de preservarlo. Introduce el concepto de daño ambiental y dice que corresponde a la nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos. ¿Qué es esto de los presupuestos mínimos? Cuando nosotros hablamos de presupuestos mínimos, en realidad son lo mínimo que se puede hacer para preservar el ambiente, ¿sí? Las mínimas acciones en relación a justamente las normas, ¿sí? Y también dice que se prohíbe el ingreso al territorio de los residuos actual o potencialmente peligrosos y de los radioactivos. En el artículo 43 habla de la acción expedita y rápida de amparo, ¿sí? Que en realidad cuando no existe otro medio judicial más idóneo, cualquier particular puede interponer una acción de amparo en el caso que haya una actividad que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, ¿sí? Entonces eso es lo que nos da el marco a nivel nacional con respecto a la normativa. A ver, yo les pongo acá una serie de, una cantidad, serán 10, 15 leyes, no, que se las menciono, que son como leyes generales que son de aplicación que uno debiera conocer. Por ejemplo, la 23.922, que aprueba el convenio sobre el control de movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, suscripto en Basilea, eso tiene que ver con el convenio de Basilea, por eso lo han escuchado, lo pueden escuchar así. La ley 24051, esta es una ley que uno la suele aplicar mucho y en diversos ámbitos de la profesión, que es la ley de residuos peligrosos. En esto vamos a hacer una diferenciación, porque en provincia de Buenos Aires, que después lo vemos más adelante, nosotros tenemos la ley 11720, que es la ley de residuos especiales. Y en realidad lo que cambia aquí es la denominación de peligrosos y especiales, pero se habla del mismo tipo de residuos. Entonces, cuando nosotros estamos desarrollando y tenemos que aplicar la legislación en provincia de Buenos Aires, usamos la ley 11720. ¿Sí? Cuando estamos en alguna provincia donde no tenemos legislación específica, utilizamos la 24051, al igual de cuando hay cuestiones interjurisdiccionales, ¿sí? Después tenemos la ley 24295, que es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, ahí tienen las fechas. La de gestión integral de residuos industriales y actividades de servicio. Estas son, digamos, yo un poco les pongo aquí las leyes que ustedes pueden llegar a considerar a la hora de trabajar en cualquier proyecto que estén trabajando. Son leyes que tienen un manejo cotidiano para los profesionales, ¿sí? Depende en el área que se maneje. El régimen ambiental de aguas, la de presupuestos mínimos para gestión y eliminación de PCBs, la Ley General del Ambiente, esta es la ley de presupuestos mínimos y es la que vamos a ver en un poco más de detalle luego. Después tenemos el régimen de libre acceso a la información pública ambiental, la 25916 que tiene que ver con gestión de residuos domiciliarios. Bueno, ahí están un poco detalladas. Las últimas dos leyes que conocemos, que quizás hayan escuchado en los medios, que tiene que ver con la 27592, que es la de capacitación en medio ambiente, o ley Yolanda, como se la conoce, y la 27621, que en realidad la 27592 tiene que ver con capacitación en medio ambiente de todos los empleados que trabajen en la administración pública, ¿sí? Y la 27621 es de educación ambiental integral. Esta salió hace poquito, ahora, no sé, 20 días, un mes, la última.
La ley 27279 es una ley especial porque en realidad es la primera ley que nosotros tenemos de responsabilidad extendida al productor. ¿Esto qué quiere decir? Que es la ley de gestión de envases vacíos de fitosanitarios, ¿sí? Esta ley lo que hace es, hay países, incluso países limítrofes, que están bastante avanzados en relación a leyes de responsabilidad extendida al productor. Esto quiere decir que los productores de determinados tipos de productos, valga la redundancia, como es el caso de los fitosanitarios, pero como pueden ser los envases de todo tipo, las cubiertas, los neumáticos, los RAEs. Los RAEs, cuando ya se produjo el RAEs, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, pero hablamos cuando no es residuos, sino de los que fabrican aparatos eléctricos y electrónicos, ¿sí? Tiene que ver con la responsabilidad que tienen los productores para hacerse cargo de la disposición final de ese producto cuando se convierte en residuo, ¿sí? Esta ley, digamos que es una ley que es nueva, es del 2016, tiene un decreto reglamentario del 2018, una resolución en provincia, y la Nación le delega a provincia por medio del OPDS, que es el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, es la autoridad de aplicación provincial. Lo que marca esta ley tiene que ver, por ejemplo, se las comento un poco más porque en realidad es una ley que es la primera ley, justamente como les insisto, de responsabilidad extendida al productor. Lo que marca es, define a los distintos actores que intervienen en distintas etapas de gestión, marca como registrantes a los productores, de productos, digamos, al productor del fitosanitario, del producto que se va a utilizar después en la actividad agropecuaria. Les da la responsabilidad justamente de ser responsables del sistema de gestión de los envases vacíos de fitosanitarios. Posteriormente, otra de las definiciones que da la ley, entre otras, tiene que ver con los distribuidores, que son las agronomías, que son quienes comercializan el producto, digamos, lo más cercano al productor agropecuario. Dice que las agronomías deben tener un centro de acopio transitorio. Esto es para que el productor, que es el productor agropecuario, que es quien realiza la actividad, digamos, de uso del producto le lleve los envases vacíos. Y da la responsabilidad que tienen los productores, que tienen que hacer el triple lavado, ¿sí? Y entregar los envases triple lavados a un centro de acopio. Antes que se promulgara esta ley, habían centros de acopio en la provincia que eran algunos municipales, algunos eran privados. Bueno, en realidad el responsable es Campo Limpio en este momento. Campo Limpio es una asociación conformada por el 99% de las empresas registrantes. Las empresas registrantes son Bayer, Dow, AgroSciences, Monsanto, BASF, las que son productoras de estos fitosanitarios. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Sí, sí. Cualquier cosa me paran y me preguntan. La asociación Campo Limpio, entonces, es la que la conforman todas estas empresas, y es la responsable del sistema de gestión. Esto quiere decir de hacer convenios con los CAT, con los centros de acopio transitorio, y trasladar los envases vacíos a un operador, que es quien produce la recuperación de los envases. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? Y para que vuelvan al circuito productivo, el reciclado de los envases. ¿Sí? En el marco de esto, bueno, un comentario, el viernes hay una capacitación en relación a esta ley. En Bahía Blanca, digamos, se instaló un CAT en
en IPES. IPES es el relleno tenemos un relleno de seguridad, la farming en la ruta, en la vitícola. ¿Sí? Cuando van doblan así en la curva y ven un cartel que dice IPES, bueno, ahí ese es el relleno de seguridad, ahí está el CAC. Y bueno, el viernes hay una capacitación en relación a cómo es la cuestión operativa de la aplicación y la implementación de la ley esta en el partido de Bahía Blanca. Bien, ¿hasta acá quedó claro? Yo después cuando les suba la presentación, van a ver que abajo les dejo el link de dónde poder bajar legislación nacional, porque a ver, hay muchísimo más que esta que yo les pongo acá, por supuesto, y bueno, si necesitan pueden bajarlo de allí. En relación a la provincia de Buenos Aires, nosotros tenemos, por supuesto, también leyes que tienen que ver con protección a las fuentes de provisión y a los cursos y cuerpos receptores de agua, tratamiento y manipulación de residuos patogénicos, la ley de erradicación industrial, la ley 11.459, esta la vamos a ver un poquito más en detalle, lo que les comentaba de la ley de residuos especiales, la 11.720, la 12.530, que es una ley que justamente para el polo petroquímico y el área portuaria de Bahía Blanca, es una ley que crea el Comité Técnico Ejecutivo, y después también nos da el tiempo, vamos a tratar de ver esto un poquito más en detalle. La ley de gestión integral de residuos sólidos urbanos, y lo que promueve, fija, solicita, digamos, es que los municipios puedan presentar planes de gestión de residuos, plan de gestión integral de residuos sólidos urbanos. El tiempo ya caducó y muchos municipios de la provincia no presentaron esos planes porque no se llevan a cabo los planes que tienen que ver con la separación de residuos y el destino final y la recuperación de los distintos tipos de residuos. Bien, esto es, y el marco institucional que nos da el artículo 28 de la Constitución Provincial. Para que ustedes se den una idea de las leyes que tenemos a nivel provincial, lo que vemos esto es una captura de pantalla del sitio del OPDS. El OPDS es el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, es la autoridad de aplicación de provincia. Este es el link, y ahí, si ustedes cliquean en cada uno de estos títulos, van a encontrar normativa relacionada con residuos patogénicos, con residuos sólidos urbanos, van a encontrar toda la normativa, ¿sí? O sea, no, a ver, vamos a, un segundito, así se las muestro. Bueno, pero yo creo que esto, no sé si ustedes necesitan que yo en este momento les muestre este tipo de cosas. Para las búsquedas de internet, lo que pasa que a veces cuando uno busca legislación, bueno, no puedo ver acá. Acá está. Esta es la página del OPDS, ¿sí? Y por ejemplo, si ustedes cliquean, por ejemplo, acá, bueno, ¿qué me pasó con internet? No me deja. Van a ver, ahí está, van a ver todas las leyes, y además cliquean y obtienen la ley, ¿sí? Esto es, por eso digo, no les iba a subir cada link de todo esto, porque es muchísimo, y además tienen todo allí, ¿no? Tienen las leyes, tienen los decretos reglamentarios de las leyes, cuáles son las que modifican, y después tienen distintas resoluciones en temas puntuales. En ese caso, esto era residuos patogénicos. Si hacemos en residuos sólidos urbanos es lo mismo, ¿sí? Y vemos toda la normativa que tenemos en la provincia de Buenos Aires relacionada con ambiente. Así que bueno, después les queda el link ahí también. Normativa local, también tenemos mucha normativa local. Si nosotros nos vamos a la página del Consejo Deliberante de Bahía Blanca,
Vamos a ver. Un segundo. Nos vamos acá, vemos acá en la parte que dice legislativo, ¿sí? Ordenanzas, buscamos allí y podemos buscar por palabras claves o podemos buscar por número, ¿sí? Supongamos acá, buscamos por palabra clave, ¿sí? Entonces nos vamos acá abajo y ponemos residuos sólidos urbanos, ¿sí? Y nos va a salir el listado de las ordenanzas que tienen que ver con residuos sólidos urbanos. Va a salir todo el listado de todas las ordenanzas, ¿sí? Fíjense que hay muchos registros. Si nos vamos a la última, si está cargada la última, que es la de gestión integral e inclusiva, que modifica la ordenanza del 2018, acá está, es esta, la 20319, modifica la ordenanza 19.3, bueno, no la voy a encontrar acá. Ahí justamente nos dice que modifica la ordenanza, modifica la otra ordenanza, cliqueamos acá y nos aparece la ordenanza directamente. ¿Sí? La verdad que esas son cuestiones que en algún momento uno tenía que salir a buscar la legislación en, bueno, por supuesto papel, ¿no? Pero bueno, y algunos buscadores no estaban, y la legislación no estaba tan fácil de encontrar, y hoy en día la verdad que esto es fantástico. Así que bueno, yo acá les puse, esto una cuestión de cuidado cuando vamos a utilizar la normativa, por ejemplo, tiene que ver cuando la normativa está, cuando hay una reforma, ¿sí? Cuando yo tengo una reforma de la legislación, tengo que observar, bueno, si hay cuando la ordenanza reforma algunos artículos, igual que las leyes, reforma algunos artículos, después lo vamos a ver en el caso de la 11.459. Reforma algunos artículos. Cuando deroga, quiere decir que esa legislación no sirve más. Digo esto a los fines prácticos del uso de, por ejemplo, la ordenanza 2319, que es de gestión integral e inclusiva de residuos sólidos urbanos, reforma la ordenanza 19.374 de residuos sólidos urbanos, que en realidad era de gestión integral. No solamente le agrega la palabra inclusiva, sino que da algunas definiciones más. Pero algunos artículos quedan igual. Entonces, uno que tiene que hacer es tener las dos ordenanzas, porque en realidad hay siempre, digamos, hay que mirar cuál es la última normativa. ¿Está? ¿Se entiende esto que estoy diciendo como algunas cuestiones medio prácticas? Sí, se va entendiendo. Sí, en realidad, a ver, uno se va acostumbrando a trabajar con legislación a medida que lo necesita y empieza a buscar, digamos, no es difícil de entender en tanto y en cuanto uno se necesita para la actividad profesional. O sea, uno puede no considerar el aspecto, digo, y entiéndase lo que quiero decir, ¿no? Las cuestiones penales, pero el marco normativo de la ley, por ejemplo, la 11.459, que tiene que ver con radicación industrial, y tiene que ver dónde poder llevar a emplazar un determinado proyecto, como profesionales de la ingeniería lo deben conocer, ¿sí? Y, digamos, por supuesto que hay terminología legal, que a veces a uno al principio le cuesta un poco más entender, pero después uno va entendiendo, porque es una ley que es para el uso técnico de los profesionales, y cuando vos te dicen, che, un proyecto de un frigorífico, bueno, ¿se puede hacer acá? A ver, ¿me da la zona? ¿Puedo en este lugar? Bueno, ¿qué es lo que tengo que considerar? Bueno, lo primero, ley 11.450, ¿sí? Estos son los organismos de control, ahí les estoy dejando los links. Estos son el organismo de control provincial, y en el caso de lo local, la Subsecretaría de Gestión Ambiental, les dejo ahí los links como para que ustedes puedan ver. Bien, vamos a ver ahora un poquito más en detalle. En detalle lo que es la Ley General del Ambiente, lo que yo les comenté que es la ley marco, ¿sí? La ley de presupuestos mínimos.
En realidad, por supuesto, es una ley nacional que rige en todo el territorio nacional y dice que establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente para la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable. ¿Sí? Y esta ley es marco para todo lo relacionado con el medio ambiente. ¿Sí? Es una ley marco. Nos da varios principios, el de congruencia, que tiene que ver con que la legislación provincial, municipal y tienen que estar referidas a lo que se plantea a nivel nacional. El principio de prevención, ¿sí? De prevenir básicamente los efectos, a veces es terminología legal, que cuando nos fijamos bien en la acepción de la palabra nos damos cuenta de lo que está queriendo decir, porque cuando a nosotros nos dicen esto de principio suena a esta cuestión pura de los abogados y que cuando no somos profesionales de la abogacía nos molesta un poquito decir ¿qué nos está queriendo decir? ¿No? El principio precautorio, de cuando haya peligro de daño grave o irreversible, ¿sí? o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces. El principio de equidad intergeneracional, el de progresividad, el de responsabilidad de quien generó el daño, de subsidiariedad, ¿sí? De sustentabilidad, que tiene que ver con el desarrollo social, económico y ambiental, solidaridad, cooperación, y ahí quedamos con los distintos principios que son los que fundamentan un poco la ley, ¿sí? Nos habla de quiénes toman las decisiones, qué se entiende por presupuesto mínimo, dice a toda norma que concede una tutela ambiental uniforme o común para todo el territorio nacional y tiene por objeto imponer condiciones necesarias para asegurar la protección ambiental, ¿sí? Debe prever las condiciones necesarias para garantizar la dinámica de los sistemas ecológicos, mantener su capacidad de carga y en general asegurar la preservación ambiental y el desarrollo sustentable. Todo esto son temas que ustedes pudieron ver con Sergio, pudieron ver con Horacio en las clases anteriores, ¿no? O sea que cuando hablamos de capacidad de carga, todo esto lo tienen claro. Bien. ¿Dónde se aplica la ley? Habla de la evaluación de impacto ambiental previo a la ejecución de una actividad. ¿Qué son los estudios de impacto ambiental? ¿Qué es la educación ambiental? O sea, está definiendo cuestiones como primarias que tienen que ver con un marco normativo. ¿Quiénes son las personas físicas, jurídicas, públicas o privadas que deberán proporcionar información? Esto también es un poco lo que nos tiene que quedar claro, que la información es pública, que muchas veces no podemos acceder a información pública del Estado, que los privados tienen obligación de dar información, ¿sí? Que la información, nosotros debemos poder acceder a esa información, y es nuestro deber como ciudadanos también poder hacer uso de cuando necesitamos información, ¿no? Porque esto es una de las cuestiones que digo, si ustedes están haciendo algún proyecto final o algo, en algún momento les toca, si no lo están haciendo ahora, les toca el año que viene, a veces se complica conseguir información. Cuando sabemos que hay información que es pública. Lo que pasa que, bueno, siempre hay alguna cuestión de quién decide cómo se publica y a veces eso es un inconveniente. Pero la ley nos está diciendo que la información es pública, ¿sí? Por supuesto que lo que no puede no ser público son los detalles si hay algo patentado, ¿sí? Pero el resto de la información debe ser pública. Toda persona tiene derecho a ser consultada y a opinar en procedimientos administrativos, ¿sí? Habla de las autoridades, qué es lo que deben institucionalizar, ¿sí? Los procedimientos de consulta o audiencias públicas. Nosotros en lo local también tenemos una ordenanza que refiere a audiencias públicas en relación a lo ambiental.
y esta es una posibilidad que tenemos como ciudadanos de participar y conocer un determinado proyecto que se pretende desarrollar en un determinado espacio, y lo que sí hay que considerar que los resultados de la audiencia pública no son vinculantes para la toma de decisiones de si el proyecto se lleva adelante o no. ¿Sí? La audiencia pública es un instrumento legal para conocer qué es lo que opina la población en relación a un determinado tema. Las últimas dos que se hicieron acá fueron una de la pista de motocross, no sé si es en el 2018 me parece que fue, y la otra fue de unas antenas de telefonía móvil. Pero bueno, a nivel nacional hay muchas más, por supuesto, audiencias públicas. Hay un procedimiento que cumplir a la hora de uno va como una institución o como representando a una institución y comenta qué es lo que opina en relación a ese proyecto, pero bueno, lo que hay que saber siempre es que no es vinculante la opinión, digamos, no quiere decir que porque todos los que van a la audiencia pública digan que no lo quieren, la audiencia pública diga que no, o sea, y no se termine desarrollando ese emprendimiento. ¿Me explico? Porque muchas veces dice, en la audiencia pública nadie apoyaba este proyecto. Bueno, puede ser que a veces se tome esto porque, bueno, es la ciudadanía la que después va a tener los efectos de lo que sea más cercano o quién va a sufrir los efectos, los impactos de este proyecto, pero en realidad no es vinculante. Esto es una de las cuestiones que tiene que quedar claro, ¿sí? El artículo 28 dice que el que cause el daño ambiental será objetivamente responsable de su restablecimiento al estado anterior y a su producción. Y en caso de que no sea técnicamente factible, porque claramente hay veces que hay daños que son irreversibles, deberá depositar la indemnización sustitutiva. Está bien, cuando hay un impacto irreversible, ¿cuál es el costo, no? ¿Quién le pone el valor a eso? Ahí hay toda una cuestión, y se debe depositar en un fondo de compensación ambiental. El artículo 34 justamente habla del fondo de compensación ambiental. ¿Está claro hasta acá? Sí, profe. Sí, queda claro. Sí. Bueno, vamos a ver ahora lo que yo les comentaba de la ley 11.459. Y por ejemplo, fíjense que yo les pongo ahí ley 15.107, que modifica la ley 11.459, y en realidad esta ley, lo único que modifica es el artículo 11. ¿Sí? Es lo único que modifica, que tiene que ver con el certificado de aptitud ambiental. Es lo único que modifica. Después la ley sigue igual. Y modifica algo en el decreto reglamentario. El decreto reglamentario en general es lo que nos dice cómo ir haciendo, cuáles son las cuestiones bien puntuales. Nos da detalles de, por ejemplo, cómo se debe llenar, cuál es el contenido que tiene que tener, cómo se llena el formulario, qué datos hay que presentar, ¿sí? Y eso es lo que hay que cumplir, ¿sí? Bien. Esta ley es de aplicación provincial. Esto es lo que también tiene que quedarles claro, cuando una ley es provincial y cuando una ley es nacional. ¿Sí? Fíjense que en los números a veces nos damos cuenta. ¿Sí? En las leyes nacionales estamos alrededor del 20 y pico, 27, 28, y en las leyes provinciales estamos alrededor del, esta es vieja, pero estamos alrededor del 19 más o menos, 18, por ahí me parece que son las últimas leyes que han salido. Bien. Esa es una manera de reconocer un poco, y bueno, y a veces que nos pongan el año, sabemos que en provincia no tenemos una ley 20 y pico, ¿está? A veces cuando uno empieza a manejar esto, empieza a decir, bueno, ¿es provincia o es nación? ¿De dónde
¿Dónde se aplica? La ley 11.459, que vuelvo a repetir, lo único que modifica la 15.107 tiene que ver con el artículo 11, ¿sí? Después la ley queda tal cual estaba, por eso es modifica, no deroga. Se aplica a todos los establecimientos industriales, a las industrias instaladas que se instalen, amplíen o modifiquen sus establecimientos. ¿Sí? Fíjense, digo, piensen en la intervención que ustedes pueden tener como futuros ingenieros en instalar, ampliar o modificar los establecimientos. ¿Sí? Alguna cosa de eso ustedes pueden intervenir claramente y saber que el marco normativo tiene que ver con la ley 11.459. Nos define qué es un establecimiento industrial, ¿sí? Básicamente donde se desarrolla un proceso tendiente a la conservación, reparación y transformación de la materia prima, ¿sí? No, así, no lo maximicé. Bien, y se clasifican en 3 categorías de acuerdo a su nivel de complejidad ambiental, ¿sí? El nivel de complejidad ambiental está conformado por 5 ítems, que tienen que ver con el rubro, que está referido a materias primas, o materiales que se manipulen, que se elaboren, que se almacenen, y el proceso que se desarrolle. Claramente, a ver, si observamos en esto, el rubro no va a ser lo mismo una panadería que, a ver, una fábrica de acumuladores, ¿no? De baterías. No va a ser lo mismo, la materia prima va a ser otra. Entonces el rubro, el valor que me dé el rubro, y todos estos tienen, es una suma, después lo vemos. Bueno, después tiene que ver con la calidad de los efluentes y los residuos que se generen, con los riesgos potenciales de la actividad que propiamente se realiza, con la dimensión del emprendimiento, esto tiene que ver con la potencia instalada, con la potencia instalada, con los aparatos sometidos a presión, ¿sí? ¿Cuáles son los riesgos? La dimensión, y después la localización, en qué zona lo voy a localizar, ¿sí? Igualmente, el decreto reglamentario, el último, no me acuerdo el número, perdón, el 531 del 19, es muy exhaustivo en cómo menciona cada una son un montón de hojas, pero si uno lo mira, te lleva a ir haciéndolo y a entenderlo, todo esto que estamos viendo así un poco más general, a verlo muy bien y muy claro. Bien, entonces el nivel de complejidad ambiental se expresa por medio de la sumatoria de estos parámetros que mencionábamos antes, y nos da que si es menor que 15, es de primera categoría, si está entre 16 y 21 es de segunda, y mayor de 21 es de tercera categoría. ¿Sí? Los de primera categoría son establecimientos inocuos, ¿sí? Son los que tienen riesgos o molestias, o constituyen riesgos o molestias, ¿sí? Pero no ocasionan daños a sus bienes materiales ni al medio ambiente. Los de segunda categoría los clasifica como incómodos, su funcionamiento constituye una molestia para la salubridad e higiene de la población, y puede ocasionar daños a los bienes materiales y al medio ambiente. Y las industrias de tercera categoría son establecimientos peligrosos, ¿sí? Porque justamente el funcionamiento constituye un riesgo para la seguridad, salubridad e higiene de la población. ¿Está? También, bueno, porque se consideran peligrosos algunos que elaboran o manipulan sustancias inflamables, corrosivas, infecciosas, teratogénicas, mutagénicas, carcinógenas, ¿sí? Todo esto
también tiene que ver si constituyen un riesgo para la población o ocasionar daños a los bienes y al medio ambiente. ¿Sí? Todas estas industrias van a ser consideradas de tercera categoría. Y si manipulan este tipo de sustancias, son de tercera categoría. Bien. Y en el caso de la Ciudad de Bahía Blanca, la autoridad de aplicación, quien lleva el control y la fiscalización, en el caso de la Ciudad de Bahía Blanca, primera y segunda categoría es el municipio. Y de tercera categoría siempre es el OPDS. En algunas localidades de la zona, debido a que la planta municipal muchas veces no es técnica, no tiene gran cantidad de técnicos que puedan ser autoridad de aplicación, la segunda también le corresponde al organismo provincial para el desarrollo sostenible. Pero en el caso de Bahía Blanca, primera y segunda es municipio, tercera es OPDS. Bien, veamos dónde podemos localizar el emprendimiento, ¿no? La industria. En la zona A, que es residencial exclusiva, por supuesto no se va a poder instalar ningún emprendimiento industrial. En la zona mixta, tiene que ver según el Código de Planeamiento Urbano y las ordenanzas locales. Para esto, ustedes en alguna materia, los civiles sobre todo ven Código de Planeamiento Urbano, ¿no? Sí, lo han visto. Bueno, pero por eso, pero en general ustedes saben cómo se diferencian las zonas en el Código de Planeamiento Urbano, cuál es la zona B, lo tienen referenciado, a eso me referí. Entonces, bueno, en la zona B tengo que ver, de acuerdo a lo que me diga el Código de Planeamiento Urbano local, si puedo instalar establecimientos de primera y de segunda categoría. ¿Sí? En la zona C, cualquier establecimiento industrial de cualquier establecimiento, primera, segunda o tercera categoría, y en la zona D también, ¿sí? Pero teniendo en cuenta las ordenanzas, el Código de Planeamiento Urbano, la compatibilidad de la actividad con la zona, ¿sí? Y la distribución de la población y sus características geoeconómicas en general a criterio del municipio. ¿Está? Hablábamos, yo les decía al principio que en realidad tenemos una cuestión con el certificado de aptitud ambiental. ¿Qué es esto del certificado de aptitud ambiental? Todos los establecimientos deben contar con un certificado de aptitud ambiental que está otorgado por la autoridad de aplicación. Entonces, como dijimos anteriormente, en el caso de el municipio de Bahía Blanca, se encarga de las de primera y segunda categoría, y en el caso de las de tercera categoría los hace el OPDS, ¿sí? El Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible. Estas son las características del certificado de aptitud ambiental. ¿Sí? Algunas consideraciones. Se deben cumplir 3 fases. ¿Sí? La primera fase, que comprende la calificación del nivel de complejidad ambiental, lo que veíamos un poco antes. La fase 2, que comprende la autorización de construcción de las obras. Y la tercera, que comprende la autorización del funcionamiento de las actividades productivas del establecimiento. Esta es la modificación que considera la ley 15107. ¿Sí? Esto es la única modificación. ¿Cada cuánto se renueva? La renovación se inicia dentro de los 60 días corridos que pierda vigencia el anterior. Cuando, por ejemplo, si no se cumplieron con las adecuaciones, vos presentaste todos los papeles para que te den el certificado de aptitud ambiental para la industria, te dieron algunas que necesitabas cumplir con algunas adecuaciones, no las tenés, bueno, tenés que iniciar el trámite de reclasificación. Cuando hagan modificaciones en las instalaciones, también tienen que, o en los procesos, o en la superficie construida,
¿sí? También deben iniciar otra vez la reclasificación. El otorgamiento del certificado de aptitud ambiental es por 4 años. ¿Sí? Pasado ese proceso, ese tiempo, hay que volver a presentar los papeles y ver en qué situación está para ver si están con el cumplimiento en relación a la normativa. ¿Sí? Entonces, Profe, esto una es lo que... consulta. Sí. En caso de que el organismo no habilite el certificado de aptitud ambiental, ¿la empresa no puede producir? O sea, no No, puede ser abierta. no, no. El certificado de aptitud ambiental es lo que te habilita. Necesitas un certificado de aptitud ambiental para poder... y esto, como profesionales, digamos, si vos sos responsable, el tema de los 4 años, tenés que tenerlo en cuenta. ¿Sí? El problema es, o sea, necesitas el certificado de aptitud ambiental para empezar a funcionar, siempre. Perfecto. ¿Está? Yo digo esto, ya está. Bien. En el caso de los de segunda y tercera categoría, a veces se solicita especificidad en el programa de monitoreo ambiental y el programa de adecuación. Estos van a ser instrumentos que nos van a ver con Mariana cuando vean instrumentos de gestión ambiental. ¿Sí? Pero bueno, se pueden, esto lo deben contener. ¿Sí? Pensemos que una industria de tercera categoría son las empresas del polo petroquímico, pero que también puede ser un frigorífico, una industria con un frigorífico grande. ¿Está? Digo, no es que tercera categoría, bueno, sí, las industrias del polo petroquímico, obvio que son tercera, porque si ya pensamos en los riesgos, ya está, digamos. Pero fíjense que las de segunda, que son bastante más chicas, digo, no pensemos que tercera es solo el polo petroquímico. ¿Sí? A eso voy. Hay industrias que son más chicas, pero que por la potencia instalada, por el proceso justamente, necesitan, son de tercera categoría. Y algunas, exacto, sí, porque fíjate, exacto, por acá estaban, sí, sí. Ya estaba por acá. Sí, en esta ley. ¿Qué información? A ver. No. Dazón. Dazón. De riesgo, entiendo. Sí. Sí, entiendo. Y lo que no encontrabas era entonces esa empresa que materiales manipulaba. Eso era. Bueno, fíjate vos que nosotros en la ley de presupuestos mínimos lo que nos dicen es que nosotros la información ambiental debe ser pública, ¿no? Digo, en algún lugar, lo que pasa que bueno, es qué es lo que debiera y después dónde están los listados. Digamos, esta empresa es tercera, seguro, por el tipo. Fíjate esto, este ítem dice que aquellos establecimientos que se consideren peligrosos porque elaboran y manipulen sustancias inflamables, corrosivas, de alta reactividad química, infecciosas, teratogénicas, mutagénicas, carcinógenas y o radiactivas, y o generen residuos especiales de acuerdo con lo establecido en la 11720, que pudieran constituir un riesgo para la población circundante o ocasionar daños graves a los bienes y al medio ambiente, serán consideradas de tercera categoría. Sí, ¿cómo no vas a ver?
Sí. Está bien, te entiendo. Pero no podrían no conocer eso. No, o sea, si vos manipulás, o sea, ahí en la empresa no les dieron información. ¿A dónde escribieron? Deberían haber escrito, si están a tiempo todavía, a gestión ambiental. Y no les respondieron. Está. Sí, claro. Sí, llega un punto en el que... Yo lo que siempre digo es que uno, cuando solicita información, lo que pasa es que a veces solicitar información como estudiante, vos necesitas el dato para terminar un proyecto y no te pones a mencionarle la ley. Porque encima se lo estás pidiendo a un funcionario público quien te va a leer el mail, vamos a ver si primero que lo lea, segundo que le llegue y tercero que te dé la información. Porque uno tampoco quiere saber qué cantidad no querés saber cuál es la facturación. En realidad querés saber cuál es la materia prima que utiliza para su proceso. Y no la consiguieron. Bien. ¿No pudieron saber quién era el profesional de seguridad e higiene, por ejemplo? ¿No se les ocurrió eso? Claro, era todo mails. No, porque en general, viste que algunas empresas, no sé esta en particular, digo, no sé si tiene web, por ahí te ponen cuál es el profesional, porque digamos, hay áreas que te derivan un mail al área de seguridad, higiene y medio ambiente, hay empresas que lo tienen, no sé esta en particular, ¿no? Entonces por allí es una buena... pero básicamente no les dieron información qué materiales manipulaban, digamos. Entonces, el mapa te queda así. ¿A vos, Horacio, se te ocurre otra manera de acceder a esta información? A ver, lo que yo creo es que estaba por escribirlo ahora en el chat. Carta documento. Claro, Porque bueno. no van a responder a cualquier solicitud, te dicen que la perdieron, que el email, que fue yo, que esto, que el otro. Sí, que no lo pudieron responder, pero digo, Ahora, ¿el funcionario público no debiera responderlo? sí, claro, pero bueno, pero estamos en Argentina. Sí, claro. Entonces, a ver, yo no sé si para un trabajo, en el caso de los alumnos, llega a tener que pedirlo por una carta de documento, pero si profesionalmente tienen que hacer algo y nadie responde, tienen que usar los medios jurídicos, porque es el único modo en que van a responder. Es así, lamentablemente es así. No, eso no es así. Ustedes... Sí, está bien, digamos, los profesores algunos pueden decir una cosa y otros pueden decir otra. De todas maneras, si ustedes hubieran querido avanzar, ustedes tienen derecho a mandar una carta de documento, porque en realidad lo que es la carta de documento no es que lo estás intimando a que te paguen o a hacer una denuncia. Estás pidiendo información, pero de una forma jurídicamente legal, con lo cual te tienen que responder.
Entonces te van a responder, miren, no tenemos ninguna información, o no le queremos dar ninguna información, y entonces a partir de ahí vos podés actuar de otra manera. Pero es el único modo en el que van a responder. Sí, Está sí, bien. de todas maneras, digo, un poco en relación a esto, Horacio, digo, a las plantas del polo petroquímico, si vos les pedís estos datos, los datos los tienen. Las plantas del polo petroquímico te lo van a dar seguramente. Por No van a eso, tener digo, ningún fíjense problema. esta cuestión de desmistificar, ¿no? Qué pasa en el polo, que contamina, que esto, que lo otro, pero la información te la van a poner ahí, te van a dar un librito con el proceso y qué materia prima interviene en cada parte del proceso y te van a decir todo. Sí, claro. Sí, sí. Ya está. Pero bueno, esta es una herramienta que ustedes saben digo, no sé si sabían, saben que la información debe ser pública. Y uno debe exigírsela tanto a las empresas y de una forma legal, digo, no quiere decir que vos con eso vayas a hacer algo. Necesitas una información. A veces puede ser no para un trabajo, justamente para ver si tu empresa puede ser vecina de otra, porque tiene que ver con que no se potencien los riesgos. Y vos si tenés que evaluar eso, claro, claro, claro. Bueno, ahí tienen una herramienta ahora, de repente, ¿no? Como para ver esto. Está bien. Y esta consideración también no es menor, ¿sí? Que si manejan alguna de estas sustancias, la empresa es de tercero. Muchas veces una de las cuestiones que pasa es, bueno, a ver, todas las empresas de tercera categoría, la autoridad de aplicación es el organismo provincial para el desarrollo sostenible, ¿y qué es lo que sucede? Se hace un cuello de botella. Entonces, imagínense obtener un certificado de aptitud ambiental, ¿no? A una empresa de tercera categoría cuando todo cae en ODS, todo. Toda la provincia, todas las industrias de la provincia caen en la autoridad de aplicación provincial. Entonces, bueno, ahí muchos trámites suelen dilatarse un poco porque, bueno, justamente es la provincia, es el lugar donde se decide todo lo de la provincia. ¿No? Bien, esto lo habíamos visto, esto también, lo de certificados de aptitud ambiental, los 4 años, era lo que se podía solicitar. Con respecto a los parques industriales, esto es otro detalle, es que los parques industriales también deben contar con un certificado de aptitud ambiental. Al margen de que tengan cada una de las empresas instaladas dentro del parque industrial, el parque industrial debe contar con un certificado de aptitud ambiental. ¿Sí? Y rige también cuando el parque se amplía, lo mismo que para el caso de las industrias. ¿Sí? Si el parque se amplía o modifica algo de estos 5 ítems, bueno, tengo que presentar otra vez los papeles para ver y presentar el certificado de aptitud ambiental nuevamente. ¿Sí? Todos los papeles que me está pidiendo. Las sanciones, porque bueno, todo esto tiene que ver también con cuestiones penales. Las sanciones se clasifican en muy leves, medias, graves y muy graves, cuando ocasionen un daño a la población, al ambiente, con posibilidad de revertir la situación creada y se continúa desarrollando la actividad industrial para la cual se poseía la habilitación. Por ejemplo, nosotros hay algunas cuestiones que podemos observar es cuando hay algún evento en alguna de las empresas que están dentro del polo petroquímico,
vemos que dice, bueno, pero no se hace nada. Bueno, la autoridad de aplicación es el OPDS. ¿Sí? La autoridad de aplicación quien define qué sanción va a tener la empresa por algún evento que haya ocurrido, es el OPDS. Volvemos a lo mismo, todo lo que suceda con las empresas de tercera categoría y algunas de segunda de los municipios, lo resuelve OPDS, y las condiciones de sanciones también. Entonces, esta es una cuestión no menor para considerar que a veces los plazos son bastante mayores de lo que uno pretendería que fuera. Con respecto a los registros profesionales, consultoras, organismos e instituciones oficiales para estudios ambientales, en realidad lo que nos está diciendo la ley es que deben ser efectuados y suscriptos por profesionales que acrediten dicho carácter y estén registrados en el organismo provincial, en este caso de desarrollo sostenible, en un registro que es de profesionales. ¿Sí? Y también se pueden inscribir, bueno, consultoras y otras instituciones. Y por el otro lado, la firma de los estudios implica la responsabilidad civil y penal para el profesional responsable. ¿Sí? O sea, si uno está inscripto, uno puede firmarlo, pero hay que considerar que uno tiene una responsabilidad civil y penal respecto de lo que está firmando. ¿Sí? Esta es una de las cuestiones que hay que considerar a la hora de la firma de este tipo de estudios. ¿Alguna consulta? No, profe, quedó bastante claro. Y está Sí. bueno saber el tema de cómo llegar a la información. Un poco lo que comentaba Horacio y lo que comentaba usted. Bien. Tenemos un poco de tiempo, así que vamos a ver. Me pasó, lo tenía, pero... vamos a ver un poco la ley 12.530, que es la ley justamente que regula la actividad del polo petroquímico y el área portuaria de Bahía Blanca. Esta es una normativa que justamente es para la zona donde nosotros vivimos, ¿sí? A ver, un segundo. Ahí le desactivé el audio. Esta es, bueno, han escuchado hablar de esta normativa, de la 12.530, del área portuaria. Cuando hay algún evento por ahí, uno escucha hablar de esto, ¿sí? Esta es la normativa que crea justamente un programa especial para la preservación y optimización de la calidad ambiental. Y es una ley que es una ley provincial para la zona donde están emplazadas las empresas del polo petroquímico en Bahía Blanca. Sí, es un programa especial de monitoreo, control de emisiones gaseosas y efluentes líquidos de origen industrial. Quedan comprendidas las industrias de tercera categoría, y el ámbito de aplicación justamente es donde están todas el área del polo petroquímico y el área portuaria, y las plantas que están de TGS también. ¿Sí? El Comité Técnico Ejecutivo, vamos a ver si para el cuatrimestre que viene por ahí les puedo mostrar la visita de los inspectores del CTE. A veces hacemos la visita, otros años no hacíamos la visita. Lo que pasa es que, bueno, somos pocos, pero bueno, la universidad no permite el tema de la visita al CTE para ver cómo funcionan los controles allí, cómo es el funcionamiento en general del Comité Técnico Ejecutivo. Está en White, y el año pasado los invitamos a que nos dieran una charla bien cómo es el marco normativo, pero que nos digan ellos cómo realmente funciona, es interesante.
En realidad, el comité técnico ejecutivo está encargado de está conformado por profesionales altamente capacitados y se sostiene mediante el pago de una tasa ambiental. Funciona en Ingeniero White y está encargado justamente de la ejecución de los programas de control y monitoreo de las empresas que allí están emplazadas. ¿Sí? Tiene un programa integral de monitoreo. Estos básicamente son todos los programas que se llevan a cabo, los monitoreos que se llevan adelante, de contaminantes de origen industrial, de inspecciones para determinar el estado del sistema operativo de mantenimiento de cada planta, mecanismos correctivos con planes de vigilancia, alerta y control, control de calidad de los cuerpos receptores. La verdad que es muy interesante la charla, más de lo que yo les puedo comentar a nivel normativo. Ellos de cada punto de esto lo pueden desarrollar desde un punto de vista muy, muy, muy interesante, ¿no? Que yo se los relataría lo que ellos hacen y está bueno, y vamos a intentar de contactarlos para el cuatrimestre que viene. Y otra de las cuestiones es cómo se relacionan con la información a la comunidad. Por ejemplo, en relación al control a los controles que hay cámaras y sensores en los perímetros de las plantas, por eso cuando hay algún evento ellos tienen controles que realizan rutinarios y controles que no son rutinarios que realizan por algún evento en particular. Tienen los sensores que los comunican directamente con la central que ellos tienen y ellos van teniendo las alertas de los rangos de los contaminantes, a ver si pasa el nivel permitido o no. Bueno, es muy interesante ver cómo se monitorean todas las plantas allí. El comité de control y monitoreo, nosotros estábamos diciendo comité técnico ejecutivo, ¿sí? Y comité de control y monitoreo, es el CCIM, por ahí lo pueden escuchar como CCIM. Tiene objetivos de asesorar y participar en la elaboración de los planes de alerta, vigilancia, control, educación y concientización ciudadana. Tiene carácter consultivo y está conformado por diferentes instituciones y organismos, ¿sí? Por ejemplo, lo conforman profesionales que representan a las universidades, el OPDS, el Consejo Deliberante, funcionarios o empleados del Ejecutivo Municipal. En general la persona que ejerza la máxima autoridad dentro del medio ambiente, en este caso es el Secretario de Gestión Ambiental, la entidad gremial de la rama específica, ¿sí? Organismos e instituciones vinculadas justamente al área portuaria, y por supuesto que todas las personas que participan de este comité lo hacen ad honorem, ¿sí? Se reúnen ahora, bueno, por el tema de la pandemia no sé si estaban reuniendo, pero en general es una reunión una vez al mes. El área de actuación es justamente el municipio de Bahía Blanca, y en realidad, una vez que actúa el municipio, tiene un convenio con el OPDS justamente para girar las actuaciones que se realicen dentro de lo que haya hecho el municipio y que las ejecute el OPDS, ¿sí? Es un trabajo que se realiza en conjunto. ¿Alguna consulta? Bien. Yo les voy a subir este PowerPoint y se los voy a subir con los links que están abajo, si quieren tener acceso a alguna normativa en especial. La pueden sacar de ahí, tanto provincial, nacional como local. Bien. Ahora, si vos tenés alguna cuestión.
No. Nada, yo participé del comité de Vos estuviste en el CCIM, ¿no? Sí, hace muchos años, pero bueno. Cuando recién empezó fue... Sí, en realidad cuando recién empezó, bueno, todo eso fue evolucionando en forma negativa, digamos. En principio era muy buena la participación, era muy buena la intervención de la gente, pero bueno, poco a poco eso se fue bajando la actividad y, en fin. Sí, Pero lo bueno. que tengo idea es que ahora no se juntaban, pero no solo por la pandemia. Antes de la pandemia no se convocaban a las reuniones. No. Y la verdad que es un lugar donde cuando se lo sabe usar, digo, podés comentar un poco más, Horacio, en realidad cuál es la función del CCIM en relación a, digamos, la importancia de que ese comité de control y monitoreo funcione tal como lo crea la ley, digamos, porque justamente al estar diversos profesionales, porque en general, no, o sea, digamos, tiene que ir gente que sepa de la cuestión industrial del polo petroquímico y que si no tenga intervención, o sea, no puede ir cualquier profesional a ver qué está pasando con los efluentes. O sea, tenés que conocer de efluentes, pero también tenés que conocer de efluentes de las empresas del polo petroquímico. Entonces, es como... es especial y las discusiones son a un nivel que tienen que ser muy ricos porque tiene que ver con el bien de la comunidad y que, por ejemplo, ¿qué se va a hacer con la tasa ambiental? Un detallecito de la tasa ambiental es dinero, y es mucho dinero que aportan las plantas del polo petroquímico para que se sostenga el CTE, pero por el otro lado para ver si compras un cromatógrafo o tal... O le haces una senda, o le haces una bicisenda en Guay, digamos, ese tipo de cuestiones. ¿Está? Bueno, no sé si querés comentar algo un poco más del funcionamiento, porque eso es muy interesante. Yo lo conozco por afuera, ¿no? No, digamos, la ley 12530 es una ley muy buena y realmente fue, yo creo que es casi, no sé en cuántos lugares de Argentina funciona esto, yo conozco otros polos petroquímicos del país y no hay una participación de este modo. O sea que la ley fue muy buena y en realidad, fíjense, la ley sale porque hay un escape de cloro. No es que la ley salió porque bueno, hubo una lucha legislativa, no, hubo una lucha social a partir de un problema, digamos, concreto que fue el escape de cloro, que la suerte fue que el viento iba para el mar, porque si el viento hubiera sido al revés, hubiera sido mucho más complicado. A partir de ese momento se pone la ley 12530. Sí. Perfecto. Eso sí, el Comité de Control y Monitoreo en realidad es un comité asesor. Nosotros participábamos y no teníamos... no es vinculante, tampoco. No vinculante, o sea, era opinión, digamos. Quien decidía en última instancia es el CTE y la autoridad del municipio y la autoridad de la OPDS. En este momento la OPDS. Pero digamos, es interesante porque ahí se planteaban discusiones técnicas, cuando había participación de la UNS y nuestra, o de profesionales de colegios de ingeniería y qué sé yo, con gente del sindicato también, buena digamos, el trabajo en conjunto, y con las organizaciones no gubernamentales de tipo ambiental, que por supuesto, digamos, también participaban. Así que era muy interesante, pero bueno, todo eso fue decayendo en el tiempo porque para que eso funcione, la administración tiene que estar interesada en que eso funcione. Y entonces, si los intereses de la administración no van por ese lado, no funciona. Es así de sencillo. Era un interesante, bueno, en realidad, como lo fue durante mucho tiempo, la Comisión Asesora de Medio Ambiente del Consejo Deliberante. Del Consejo, claro. ¿No? La Comisión Asesora de Medio Ambiente, si yo no recuerdo mal, está desde el año 90, estuvo del 90 y pico, me parece, 91, sí, sí. No sé por qué tengo en la cabeza 91, muchos años. Es una comisión asesora de medio ambiente al Honorable Consejo Deliberante. Una participación similar al CCIM.
donde intervienen instituciones, personas que están, digamos, enviadas, que representan instituciones, y donde se discuten allí en el Consejo Deliberante cuestiones que tienen que ver con la ciudad, ¿sí? Proyectos o diversas cuestiones que tienen que ver con la ciudad. La verdad que fue muy rico participar durante un tiempo de diversas, incluso por ejemplo en normativa, en diseño de normativa específica, en la que hay discusiones con gente que trabaja mucho en el tema, subcomisiones que se armaban de agua, de residuos, de aire, de educación, de cuestiones puntuales para trabajar. Recuerdo una ordenanza que, por ejemplo, fue la que creó el programa de buenas prácticas agropecuarias, hortícolas, perdón, buenas prácticas hortícolas, y que a la par me tocó trabajar ahí, en ese espacio, me acuerdo, y era tanta la gente que empezó a participar, éramos como 20 y pico de personas, un montón de gente, la verdad, éramos un montón de, además, intereses diversos, ¿no? En la que en vez de sacar una ordenanza sacaron dos, y una tiene que ver con justamente, programa buenas prácticas en el cinturón hortícola de Bahía Blanca, y la otra tiene que ver con una ordenanza que es la de control de frutas y hortalizas que se consumen en el partido de Bahía Blanca. ¿Por qué? Porque la misma ordenanza, el trabajo conjunto, y la verdad que fue un trabajo en la que se trabajó hasta con el juez Germani, por ejemplo, porque de acuerdo a cómo quedara redactada la ordenanza, es la posibilidad que vos después tenés de hacer multas o no. Porque esto son todo, la coma depende de dónde vaya para los abogados, quien tiene que aplicar la ley después era. Y la verdad que fue muy rico trabajar, porque uno trabaja con discusiones que primero te llevan a leer un montón, a especializarte, a estar en el tema de cuestiones importantes, y las ordenanzas de control por ejemplo, las frutas y verduras que consumimos, es la base de nuestro alimento. O sea, es algo tan simple como eso, ¿no? Bueno, creo que todavía, esto fue en el 2015, recuerdo porque fue antes del cambio de gobierno, fue en el 2015 y todavía no se redactó el decreto reglamentario. Creo que estaban en eso el año pasado o el anteaño y los agarró la pandemia. O sea, quiero decir, 4 años en los que la fiscalización es cara, pero tan cara como es la alcoholemia, solo que calabaza comemos la mayoría o muchos, tomate comemos, lechuga comemos, cega comemos, frutas comemos, y en el medio no hay control. Por ejemplo, este es un programa que tiene la Municipalidad de General Pueyrredón de Mar del Plata, donde se controlan las frutas y hortalizas que se producen dentro del partido, y conversando en ese momento con productores, con gente de asociaciones, ellos saben que, como tienen los controles, el uso de fitosanitarios se respeta a rajatabla, porque las multas son muy importantes. Hay toda una cuestión de capacitación, de educación a los productores. Digo, fíjense para dónde va, ¿no? Una ordenanza que, digo, se juntaron 20 personas y trataron de ir por un camino que es importantísimo porque tiene que ver justamente con los alimentos que consumimos a diario. Pero, Claro, ¿cuál es la cuestión? Te quiero, en el caso de Mar del Plata, de General Pueyrredón, es muy importante la participación de una ONG, que es BIOS, que es la que lleva adelante eso. Porque si no, también se hubiera ido para atrás. Porque bueno, acá fue lo que faltó. El gobierno de Pueyrredón es el mismo que acá. Digo, del signo político. Pero esa organización está hace muchos años que está trabajando. Fue la que motivó en realidad, fue la que llevó adelante esto. Nosotros cuando participamos de eso, cuando yo participaba por no me acuerdo si era por la universidad, yo también trabajo en la municipalidad, pero no me acuerdo por qué era que iba, pero me acuerdo que iba a las reuniones esas, y la verdad que lo que se planteó es, no podemos hacer un programa de buenas prácticas para el cinturón hortícola, que los vamos a controlar con qué usan y qué no usan, cuando el consumo en Bahía Blanca es del 4% del cinturón hortícola y el 96% de afuera. Entonces, ¿qué hacemos con el tomate que viene de Salta? Fíjense, para lo que pasaba, por supuesto, participaron un montón de agrónomos, gente que representaba a los mercados, a los grandes distribuidores, como pueden ser Cooperativa Obrera, Walmart, BEA, digo, los grandes supermercados que hay dentro de la ciudad, también participaban. Entonces, lo que se llegó a un acuerdo fue justamente que
se sacan ahí las dos ordenanzas. Ahí es cuando se empieza a decir, bueno, no podemos, entonces a esto le vamos con todo el rigor de la ley y a lo que viene de afuera, que entre, ¿no? Y bueno, en realidad la de buenas prácticas está casi queriendo. De la otra yo la verdad no tuve, pregunté un tiempo y después lo pregunté más porque era ya una pregunta escabrosa la que yo hacía y no me convenía para mi trabajo y ya me querían matar cada vez que yo preguntaba por ese tipo de cosas, porque además yo lo preguntaba desde adentro, digo, no venía de una asociación de afuera para decir, vengo con la pancarta ahí, pero tenía que ver, por ejemplo, este tipo de organismos, de instituciones, de comisiones que se arman en determinados ámbitos que son muy, muy ricos. Y por ejemplo, en el Consejo Deliberante también lo que pasaba era llamar a exponer, por ejemplo, un evento de una planta del polo petroquímico, bueno, se lo llamaba el gerente de medio ambiente, se lo convocaba y tenía que ir a exponer, y exponerse en el Consejo Deliberante implicaba que todas las instituciones podían hacerle preguntas de acuerdo al evento, y vos tenías instituciones que te iban a hacer una pregunta elegante o no te la iban a hacer, y otro que te podía venir, porque como era también la Comisión Asesora de Medio Ambiente, participaban las universidades, las ONG, los medios, algunos medios también creo que habían, o sea, era muy interesante la participación. Todos estos espacios, y la verdad, bueno, que como profesionales también, si bien son un ámbito en el que uno puede desarrollarse desde lo profesional, porque siempre buscan, en el CTS entra por concurso, con determinadas, suelen buscar gente. Eso también cambió mucho. Bueno, yo estoy diciendo lo que dice la ley. Bueno, sí, está bien, pero antes había una evaluación técnica de la que he Claro, participado. bueno, antes se juntaba un jurado y el jurado era el que auditaba no solo el currículum que vos presentabas, sino el conocimiento que vos tenías, porque a ver, vos vas a ser un inspector de una planta. ¿Cómo tenés que conocer el proceso de las plantas? Igual que el ingeniero que está dentro de la planta, pero vos tenés que conocer de todas, no tenés que conocer de una. Entonces, bueno, todas estas cuestiones bueno, son en realidad en algún momento son profesionales altamente capacitados. Yo sé que, no sé desde un tiempo a esta parte, pero un tiempo eran muchas las capacitaciones internacionales que tenían, porque tenían que estar a la vanguardia de los procesos de las plantas. O sea, para poder controlar tenés que tener la misma capacitación que el que tiene el DAO, Indupar, bueno, todas las empresas del polo, ¿no? Entonces, bueno, esos eran otros de los desafíos. Pero bueno, la verdad que a veces también es interesante escuchar cuál es el trabajo del CTE, que para ellos también, digo, como inspectores sería interesante escuchar lo que pasaba con el Comité de Control y Monitoreo. Supongo, Horacio. Sí, lo que pasa es que ellos tienen limitaciones, hoy tienen limitaciones técnicas, o sea, tienen limitaciones de formación, porque no tienen la formación adecuada, tienen limitaciones de equipamiento, y tienen limitaciones digamos, de que hay cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer. Es, digamos, tan claro como eso. Entonces, bueno. Está. Bueno, como todo, lamentablemente en algunas cuestiones, o en muchas, digo, estamos en un país que lamentablemente a veces la norma está, a veces no se cumple. Digo, en particular comento una situación que, digo, yo desde lo personal, bueno, trabajo en el municipio, pero por ejemplo, con respecto a la ley 27.9, esto de dar clases en casa y con hijos chicos, a veces uno tiene ganas de acogotarlo y pone la mejor cara, pero bueno, nada, perdón. Decía, nosotros trabajamos en el centro de acopio tratando de que se hiciera un centro de acopio acá, se instalara un centro de acopio acá. Hicimos 2 campañas itinerantes en agosto y en septiembre del año pasado.
logramos que las partes, porque son privados, acuerdo entre privados, así lo marca la ley, la 27729, llegaron a un acuerdo económico que no era menor, porque digo, no era menor que dos privados se pusieron de acuerdo, y el OPS tardó 6 meses en habilitar un centro de acopio en un lugar que recibe residuos más peligrosos que un bidón, claramente, porque recibe todos los residuos peligrosos especiales del área portuaria, y durante 6 meses no habilitó el centro de acopio transitorio de IPE. Que claramente IPE recibe, pero ya les digo, los envases es un juego de niños, porque y siendo que en el partido no había un centro de acopio, por ejemplo, ¿no? Otro detalle. Entonces a veces estas lecturas de cuando sí, hay multas de 7 millones, 70 millones, 700 millones, yo no sé cuánto fue la multa de los últimos bidones que encontraron en el conurbano, fueron muchos, y además esto fue noticia y salió en las noticias internacionales, porque por supuesto lo que sale es Monsanto, Bayer, eso es un poco lo que vende, y yo no estoy hablando de política, digo, bueno, ¿dónde está la cuestión del organismo provincial, en este caso que tiene que intervenir? Porque también acá se encontraron bidones acá cerca, y no había dónde llevarlos. Y no tenés dónde llevarlos, pero vos acá tenías un lugar que tuviste 6 meses, y que, nada, lo auditás continuamente porque la autoridad de aplicación es el organismo provincial. Digo, esto es así, ¿no? La autoridad de aplicación es el gobierno provincial. Y lo tenés que auditar necesariamente para que siga así, llevando a cabo su actividad. Entonces, bueno, también hay como muchas cuestiones. Todas las cuestiones de fiscalización de provincias se hacen desde La Plata, no alcanza la cantidad de personas que hay trabajando para hacer la cantidad de controlar todas las industrias, después no hay inspectores. Nosotros creo que acá tenemos un solo inspector, Horacio. ¿De OPDS? Sí. Hasta donde yo conozco, sí. Imagínense, un solo inspector para las industrias de tercera categoría. O sea, en el partido de Bahía Blanca. No, pero ese solo no es solo para Bahía, es la zona. No, creo que es la sexta, digamos, me parece. Me parece que es la sexta, sí, es la sexta. O sea, a ver, si vos decís, no me importa, sí, total, alguien que preguntó por el certificado de aptitud ambiental? Y bueno, capaz que te pueden pasar 4 años más. O sea, te sirven 4 años, capaz que puedes pasar 8. Digo, a ver, esto también es lo que pasa en la práctica, ¿no? Digo, y uno como profesional, están los profesionales que tienen el certificado y empiezan a hacer todo 60 días antes porque se les vence a los 4 años, aunque sepas que el inspector no pasa, porque el inspector, aunque quisiera pasar, no le da tiempo, no le da la vida para hacer todos los controles que tiene que hacer. En realidad la estructura que se necesita para una zona, no para una zona, para una ciudad como Bahía, con la cantidad de industrias que tiene, es tener otro contexto, otra cantidad de profesionales trabajando, no uno solo para una cantidad. No quiero sacar cuenta de las industrias, pero esto tiene que ver con todo, Suárez, Dorrego, toda esta zona es muy amplia la zona. Y por supuesto nosotros que somos los que más grandes tenemos por el polo petroquímico, pero bueno, si no están los controles, no están los controles. Entonces estas cosas también son a la hora de qué es lo que pasa, esto que vos decís, bueno, no me dan información, un poco lo que decías Matías en la empresa esta. Bueno, vaya a saber cuándo es la última vez que auditaron esa empresa. Eso también sucede. La información tiene que estar por más que no te auditen, esto es claro, y como tienen que hacer las cosas bien por más que no te auditen, pero bueno. Bueno, esto es más o menos con el marco legal un poco lo que les quería comentar. Nos vamos a ver nosotros, creo que en septiembre, me parece que es septiembre, no me acuerdo bien ahora, o octubre, con el tema de residuos. Si se llega a abrir, cosa que yo no creo, por ahí hacemos alguna visita al relleno sanitario y a la ecoplanta, si se llega a abrir, si hay alguna posibilidad de visita. En realidad, yo la visita la conseguía, pero no, la universidad no permite. Entonces, bueno, no se puede hacer.
Así que lo que pues trato de pasar, si no se puede ir, es pasarle las fotos lo mejor que se pueda. Hay algunos videos como para que puedan observar el tema de cómo es el relleno sanitario y un poco la gestión de residuos, y después, bueno, ver si el año que viene se hace, bueno, los invitamos a la visita. Así que bueno, por mi parte es todo por hoy. Bueno, gracias Rosana, yo me despido. Dale, gracias. Bueno, que estén bien. Nos vemos. Hasta Chau, luego. Bueno, chau. buenas tardes, Chau, profes. chau. Chao, Listo. hasta luego. Listo.